Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. Muy buenas tardes, mis queridas amigas, mis queridos amigos. Aquí nuevamente en tu programa Tucuceando. Aquí hablar de los tucucitos es placentero, es orgullo para nosotros que somos patrimonio nacional, y los tucucitos preparándose para la nueva temporada. Siempre alegres, contentos, dispuestos a que todos verdaderamente toquemos un tema importante que nos llame la atención y que sobre todo guste. Bueno, y como siempre, el tema nos atrae tanto que comenzamos y no hacemos referencia a lo que se acostumbra, a lo que constituyen el equipo que hace posible el programa. En este caso, en Radio Capital. Bueno, está Pepe Lebrón en la dirección y está luego Henry Rangel en producción. Después está Gustavo el terrible Duque de la radio, como llamamos nosotros, el Duque de la radio. Ahora, en una modalidad hoy en este programa que estamos transmitiendo también la primera entrega a través de ARRAN, la radio del emprendedor. Hogar de emprendedores, la radio del emprendedor que todos escuchan y que verdaderamente está en boga. Ahora bien, hablando de ARRAN, la radio del emprendedor, integran el equipo de esta primera entrega Freddy Suárez como locutor y Carlos Alfredo, certificado 5824. Oportunamente darás el número del certificado. Tranquilamente. Mira, importante que vamos a hablar un tema. Pero quería decirte algo. En la dirección general de ARRAN está Hilario Ruiz Las. Hilario. Bueno, mira, señores, Hilario es un parte importantísima en este equipo, ¿verdad? Es el presidente de la radio y que verdaderamente nos trae para estos contactos, programas y por sobre todo temas que a todos nos interesan. Bueno, hablando de los tucucitos, implica por supuesto hablar de temas de interés para el niño. Por lo general, un tema de interés para un niño resulta también interesante a un adolescente, que es otra fase del niño, la intermedia entre la niñez y la juventud. Y por supuesto, cuando se habla de temas interesantes para el niño, también son temas de mucho interés para los adultos. Claro. Por eso cuando se hace un programa de esta naturaleza, uno tiene una sintonía muy variada, variopinta. Todos los grupos etarios están pendientes de Tucuceando, los domingos en horas de la tarde. Y hoy vamos a escoger algo que es muy grato para los niños, en el campo de lo que es lo frutícola. En Venezuela hay un fruto muy popular, que no es otro que el mango. Es tan presente el mango en todo el territorio nacional que no se puede culpar a las personas que creen que ese mango es del Caribe, e inclusive es oriundo de Venezuela. No, el mango es oriundo de la India. Y en la India, por cierto, hay un refrán que reza que el que come mango todos los días no se enferma nunca. Sí, los venezolanos podemos corroborarlo. Sí, nosotros, mira, podemos comenzar también hablando del mango con una musiquita, Carlos, ¿verdad? ¿Por qué una no? musiquita. Por ejemplo, hay algo muy venezolano que nosotros conocemos como el manguito de hilacha, el manguito de bocao, se le quita la concha y se come pelado. Mira, no hay nada más sabroso. Es un estribillo, pero no tienen más que eso. No, es completa. Después ahorita te la canto, pero lo importante es que nos introduzcamos en el tema del mango, que es una fruta tan sabrosa que, bueno, imagínate tú, que si viene de la India, nosotros pensábamos que era de aquí, de Venezuela, de aquí mismo, de Curiepe, de por aquí del mismo, Caribe. Del Caribe, porque es que en todas partes se da el mango. El mango es una fruta tan particular para nosotros los venezolanos, que simplemente con una pepa de mango nace una mata de inmediato en cualquier sitio
de nuestro territorio. ¿Por qué? A un agreste, inclusive. Sí, algún agreste. ¿Por qué? Porque verdaderamente el mango es algo que se da así de simple en nuestra tierra, que son verdaderamente tierras sagradas, tierras donde cualquier planta que tú establezcas de una vez crece, de una vez se reproduce por el clima, porque tenemos una temperatura adecuada para muchas plantas, y sobre todo porque nosotros los venezolanos venimos de esa tradición indígena de la cultura de la siembra, ¿verdad? Sí, bueno, sabemos que el indio, además de ser un cazador, también tenía elementos no solamente de la flora, no solamente de la fauna, sino también de la agricultura y la flora en su dieta, entre ellos la yuca, el maíz. Nos llaman inclusive muchos hombres de maíz, y con razón. Sí, señor. Mira, y no hay nada tan sabroso como comerse un manguito de bocado. No hay nada tan sabroso como un mango de hilacha. O sea, y diferentes tipos de mango que nosotros tenemos aquí en Venezuela, que hacen que cuando vienen turistas y prueban nuestro mango, se dan cuenta de que, oye, qué rica fruta es en Venezuela. La fruta a la cual estás mencionando, el mango, tiene una variedad de sabores. Sí. Hay varios tipos de sabores, todos muy deliciosos. Sí. Y por lo general, uno descubre algunos sabores en la medida que se desplaza a diferentes lugares de Venezuela. Exactamente. Pero vamos a oír música de los tucucitos. ¿Qué tema te atreverías o te animarías vamos a seleccionar para luego seguir tratando algo acerca del mango y otras cosas que vendrán a colación también en el programa Tucuceando? Sí, vamos a comenzar con una canción de los Tucucitos que se titula Serena, un poco para refrescar de que en el litoral venezolano también se come mucho mango, y el pescador es un aficionado al mango porque verdaderamente le da ese dulzor después que viene de la pesca, del mar, que viene de su labor diaria. Y por cierto, el mar es salado. Sí. Y el mango tan dulce, qué contraste, qué tan rico, oportuno. Qué rico, es que lo dicen los mismos pescadores. Muchísimas gracias, mi amor. Ya venimos entonces con Serena, con los Tucucitos. A propósito de la publicación de una de sus obras llamada El General y su Laberinto, allí se atreve a sostener que Bolívar y que no comió mango. Bueno, mira, el mango es tan necesario ya en nuestra cultura que cuando observamos el mango nos trae recuerdos extraordinarios. Por ejemplo, a mí me trae el recuerdo de cuando comía mango y estaba pequeño, o sea, estaba pequeño de estatura y pequeño de edad, porque yo recuerdo que desde los 6 años, ¿verdad?, ya nosotros nos íbamos a buscar esas matas de mango que estaban cargadas y con piedra y piedra. ¿Eso era en las cercanías de tu casa? Sí, esa era cercanía por allá por Katia, ¿verdad? Porque en Lidice, donde yo viví parte de mi infancia, las calles estaban todas saturadas de matas de mango. Sí, no, y yo vivía por allá por la calle Chile, mira, y eso eran mangos y mangos. Inclusive, yo recuerdo que antes de que se construyera el 23 de enero había un barrio que se llamaba Puerto Rico, ¿verdad? Y en ese barrio había muchos mangos, muchas matas de mango. Y recuerdo también que cuando íbamos a buscar mango, siempre teníamos, debíamos tener cuidado con otros niños que también iban a buscar mango, claro, porque es que habían matas que producían mucho y otras que, bueno, que tenían menos, bueno, también porque los muchachos se los llevaban. Pero lo más importante de todo es que no solamente por esos sectores, sino también hacia los sectores del este, en los Chorros, que todavía se mantiene. Se hacía viaje del oeste a los Chorros para traerlo ya en saco. Sí, señor, nosotros nos íbamos porque había un autobús llamado Circunvalación, y entonces había el Circunvalación azul y el anaranjado. Entonces nosotros nos montábamos en ese, yo me recuerdo que el terminal del autobuses azules
quedaba por allá por la calle Colombia. Y entonces, cuando llegaban los autobuses, bueno, otros señores, ya nos conocían una colita y sí, nos metíamos. Y como esos autobuses daban vuelta por toda Caracas, cuando hacía trasbordo, porque llegaba a uno de los terminales, entonces nosotros pasamos al otro trasbordo como si hubiésemos comprado nuestro pasaje, pues. Y entonces, bueno, le damos una vuelta a Caracas. Por la puerta trasera, porque en la delantera había la máquina que controlaba, que registraba. Sí. Bueno, y recuerdo también que cuando íbamos a Los Chorros, que es un parque muy popular. No a Los Churros, a Los Chorros. A Los Chorros, que queda allá arriba, subiendo de Los Ruices hacia arriba. Y bueno, en el Parque de Los Chorros, que había una cascada muy rica, muy sabrosa, muy fría, por cierto. Nosotros salíamos morados cuando nos metíamos en esa cascada a bañarnos. Y bueno, allí nosotros nos íbamos con una cajita o unas bolsas, ¿verdad?, para traernos mango. Una mochila, como decía. Una mochila, decíamos en esa época. Bueno, entonces en la mochila la llenábamos de mangos verdes, porque no había nada tan sabroso como llegar a nuestras casas y que nuestra madre esperaba ese mango verde para hacer la jalea de mango. Bueno, déjame decirte algo. En esto escuché a un empresario hablar de su participación en una feria de productores en Estados Unidos, y a él se le ocurre llevarse, además de una buena porción de casabe, llevarse unos apenas 100 kilos de jalea de mango, ya envasada y todo, para venderla ya al detalle y dar a conocer el producto, más que todo para darlo. Y un empresario se le acercó, le preguntó qué era eso, y este empresario, que ahora está en el mundo del petróleo y es el jefe de la Cámara de Productores Petroleros de América del Sur, él es prácticamente hijo de venezolanos y de cubanos. Dice que el hombre probó aquello y le preguntó que si le podía vender, y le dijo, sí, ¿usted cuánto quiere? Bueno, yo quiero unas 400 toneladas, algo así. Ajá. El hombre descartó que iba a ser un éxito y le dijo, yo quiero unas 400 toneladas. Sí. Ya en Bolívar el mango se pierde, en el llano el mango se pierde. Sí. Y hay que aprovechar de aclarar algo. La pulpa del mango la utilizan en la agroindustria para eso que llaman la compota. Pero eso es otro tema para otro momento, y de momento vamos a escuchar un tema musical. Exacto, entonces vamos a escuchar Pájaros y Flores, una canción compuesta por este servidor para todos ustedes, hablando de esa naturaleza hermosa que tenemos en Venezuela. Pájaros y Flores de Los Tucucitos. Bueno, amigos, seguimos aclarándoles que este programa tiene la modalidad de que sale a través de dos medios. A través de ARRAN, la radio del emprendedor, a partir de este momento, con imágenes además, y como siempre, a través de Radio Capital 710, la emisora que tiene más de medio siglo cautivando el buen gusto radiofónico de los venezolanos. Esa es Capital por un lado, y ARRAN, a partir de hoy, se suma a esta iniciativa difusiva de los Tucucitos, esa institución musical que se caracteriza porque está conformada siempre por la niñez, en la mayoría de los casos, niñas, porque los varones propenden a alterar la voz a muy temprana edad. Bueno, y aquí continuamos también hablando del sabroso mango venezolano. Decimos venezolano porque nosotros hemos comido más que todo el mango venezolano. Es más que todo, no siempre, sí, toda la vida nos hemos acostumbrado a comer el mango venezolano, que es tan rico, tan sabroso y que abunda en esta temporada. Bueno, señores, el mango resulta que no es de Venezuela. El mango viene, imagínense ustedes, de la India. El mango comenzó a darse, a producirse, fue en estas tierras de la India, y que, bueno, a algunos señores atrevidos se le ocurrió la idea de traer unas cuantas frutas de mango a Venezuela. El hombre se llamaba Fermín Sancinea. Imagínense ustedes. Un navegante español. Fermín de Sancinea, un navegante español
que en 1789, Ya Bolívar tenía 6 años de edad. ajá, imagínense ustedes, ya Bolívar existía, ya Bolívar estaba ya dando brincos Por estas sabrosos calles. en estas calles, y al mango había llegado a Venezuela, Pero pero estaba en Bolívar, no había llegado a Caracas. claro, bueno, había llegado al estado Bolívar A la Angostura. por los barcos, ¿verdad? Por allá por el río Orinoco, y ya comenzaron a sembrar mango en Ciudad Bolívar. De ahí en adelante, entonces, comienza a cultivarse el mango. Fíjense ustedes, entonces, que el mango para nosotros es oriental, porque no vino por el oriente venezolano, y se regó por todo el territorio nacional a tal punto de que en algunas ciudades y en algunos estados, ¿verdad? De acuerdo al suelo, de acuerdo al territorio, de acuerdo a la viscosidad de las tierras, se da un determinado producto Tipo de mango. y un determinado tipo de mango. Por eso es que en algunas ciudades comen más el mango de hilacha, Que ¿verdad? de bocado. Que de bocado. En otros, aquí en Caracas, por ejemplo, se come mucho el mango de bocado, sabroso. ¿Y qué otro Efectivamente. tipo de mango hay? El mango piña, que se da mucho en Bolívar. En que el pa- estado Bolívar. Que es el triple del mango de bocado común y corriente que uno conoce. Y uno llega a pensar que es manga, ¿no? Y es mango, le dicen en Bolívar. Sí, sí. Mango piña. Sí, y bueno, aquí también, entonces en Caracas, se comen todo ese tipo de mango porque se traen las variedades, se siembran en nuestras tierras, y todos los niños y las niñas, los adultos, todos comemos y probamos diferentes tipos de mango. En Bolívar se da inclusive uno que es muy pequeñito, tan pequeño que lo llaman mango besito, que cabe en la boca completo, cabe en la cavidad bucal de una persona completo, y uno se lo chupa como si fuera un caramelo. Qué sabroso. Y la pepa es prácticamente plana, Ajá. peligroso para los niños porque puede... Claro, sí, se pueden hay que ahogar. tener cuidado ese tipo de mango con los niños, porque el niño de repente en aquel éxtasis de sabor se puede tragar. Sí, bueno, pero fíjense ustedes que en Venezuela la temporada de alta de mango ocurre principalmente durante temporada de lluvias, extendiéndose desde mayo hasta octubre. Sin embargo, dependiendo de la región y la variedad del mango, ¿verdad? Como el mango de bocado, por ejemplo, los primeros frutos dulces y abundantes pueden comenzar a aparecer desde finales de marzo y abril. O sea que el mango en Venezuela es casi todo el año, porque en esos meses se produce mango, se cultiva, pero al mismo tiempo esos mangos duran, porque parece mentira, pero los mangos nuestros, ¿verdad?, se caracterizan porque duran mucho más en el tiempo. Y sobre todo que las características de la temporada varían según la época, ¿verdad? Según cuando está comenzando la lluvia, cuando se está terminando, según la época en que se produce, se da en la mata del mango. Y bueno, eso depende también de la tierra, pues. Pero fíjate, en Bolívar se dice, como en otras regiones de Venezuela, que el mango es una contribución a la nutrición de la niñez venezolana. Cuando se dan circunstancias de familias de grandes limitaciones económicas, el mango, que tiene un gran poder nutritivo, además que es carbohidrato legítimo, con una gran capacidad calórica, hace que esos niños que pudieran tener una deficiencia de tipo alimentario gracias al mango, sí, mantienen cierta calidad en la alimentación. Además que el mango verde lo usan no solamente para hacer la jalea, que es delicioso, lo usan también para hacer el carato de mango, que no falta en un hogar popular en el llano y en Guayana y en Oriente. Sí, y el mango, por sobre todas las cosas, es hasta medicinal. ¿Por qué? Porque contiene vitaminas para el cuerpo, energizantes. Y la trementina, además, muy bueno para la vía respiratoria. Para la vía respiratoria, ¿no? Y muchas vitaminas. También se dice, y lo han corroborado personas por experiencia, hay inclusive amigos profesionales de la medicina en poblaciones como Bolívar, Cumaná, Barcelona, te dicen si es cierto lo que dice la gente, que una infusión de hojas de mango ayuda a aliviar ciertos traumatismos que la gente puede sufrir y que le afecta a la musculatura en un momento dado. Y otra serie de atributos que la gente piensa que tiene el mango, pero a través de
una experiencia de siglos que hace que la gente confíe en el mango para no solamente saborearlo, sino hacer de lo que llaman la concha y la corteza un elemento de carácter curativo. Sí, señor. Mira, fíjate tú que el mango, Carlos, el mango es un fruto, ¿verdad?, que viene de la India, imagínate tú. Fue de origen asiático, del noroeste de la India y del norte de Birmania. O sea, con más de 50 especies, fíjate que no es nada más que los que nosotros conocemos aquí, sino que aquí se dan ciertas especies que son las que más consumimos. Y el cultivo del mango se ha extendido en todas las áreas tropicales y subtropicales del mundo. La referencia histórica señala que fue traído, imagínate tú, desde 1800, bueno, desde 1789. Otros dicen, como llegó a su predio en 1860, que la primera mata de mango se plantó en 1869, ya en Angostura, y está registrado por las autoridades españolas que recibieron notificación sobre el cultivo del mango en Angostura, que llegó a Venezuela en 1789. Ajá, y de 1789 que lo trajo Fermín de Sancinea, quien desde muy joven se embarcó hacia América en un barco de la compañía Guipuzcoana, lo cual conocemos nosotros aquí en La Guaira, porque tenemos una casona donde funciona, por cierto, la gobernación del estado La Guaira. El estado de La Guaira. Por cierto, aquí en la sede de esta emisora en Arran tenemos un grabado de la casa guipuzcoana original, porque forma parte, y perdónenme los jactanciosos, de la colección pictórica de este servidor. Bueno, fíjate tú que en esa época tuvo Fermín de Sancinea que solicitar un permiso especial a la compañía guipuzcoana, en una carta enviada al ministro Antonio Valdés el 29 de abril de 1789, donde Sancinea decía que con permiso del gobernador sembró en Angostura, hoy Ciudad Bolívar, plantas y semillas diversas, entre ellas la del mango proveniente de la isla de Celicán de la India. Entonces imagínense ustedes la historia y cómo fue que llegó el mango, en qué fecha y cómo fueron los trámites para que esa fruta tan sabrosa entrara a nuestro territorio. Y el navegante explicó a varios hacenderos de Guayana cómo sembrar la semilla y cuál era la mejor época para cosechar. Bueno, mire, la mejor época también para oír música es todo el año como para comer mango. Claro. El tema es tan interesante que nos hemos olvidado del aspecto musical del programa. Sí, no, y la música vamos a hacer un mea culpa. Y la música es importante, sí. Señores, con ustedes. Porque estamos contucuceando. Sí, señor, con ustedes El Lirio, una canción típica de los tucucitos que estaba esperando para que ustedes la escucharan. El Lirio. Del mango, que es algo tan interesante, hemos reducido la dosis musical en el programa y están llamando para solicitar un tema musical, y yo creo que es oportuno colocarlo y luego seguimos tratando acerca del mango. ¿Qué te parece, Freddy? Entonces luego continuamos hablando del fecundo suelo patrio, no solo que recibió al mango, sino a todas esas frutas que han venido de afuera y que nosotros disfrutamos. Entonces vamos a escuchar el clavel celoso de los tucucitos, acompañados de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, para seguir hablando de este maravilloso fruto. Con ustedes, los tucucitos. Voy hablando de los tucucitos. Ustedes saben que los tucucitos fue creado por Moisés Peña en el año de 1959, el 4 de noviembre de 1959, y aún continuamos. O sea que este año estamos cumpliendo 67 años de haber sido creados los tucucitos. Somos patrimonio nacional, somos patrimonio cultural de Venezuela, tenemos muchas menciones, pero lo más importante es que continuamos en la cultura del ambiente musical venezolano. Es una tradición impostergable que tenemos siempre cantada por los niños y las niñas,
en época decembrina y que mantenemos también como tradición de lo que es el aguinaldo venezolano, que en principio viene de los villancicos, pero que se instauró en Venezuela con el nombre de los Tucucitos como agrupación verdaderamente tradicional de este tipo de cantos. Bueno, señores, recuerden que los Tucucitos somos del centro de Venezuela, de la capital, donde nacimos, y nos extendimos por todo el territorio nacional, a tal punto de que hay regiones donde los Tucucitos o los aguinaldos son una música o una parte de la cultura musical navideña impostergable. ¿Por qué? Porque mantiene esa sensación espiritual de lo que es la tradición en la Navidad, de la yaca, del pan de jamón, de los dulces, sobre todo el dulce de lechosa, que es tradicional en la Navidad. Y bueno, señores, entonces vamos a continuar. Bueno, hemos estado diciendo que el mango llega a Venezuela gracias a Fermín de Sancinea, quien trae las primeras plantas y las cultiva en Angostura en el año de 1789. Bolívar tendría entonces ya 6 años. Pero resulta que Bolívar va a Angostura. Por algo, ustedes saben mucho acerca del Congreso de Angostura. En 1817, después que con Piar liberan esa zona, con el general Piar, ese gran héroe venezolano, se instalan en Guayana y allí es donde fundan la Tercera República. Ya habían pasado 18 años de que Sancinea había plantado las primeras plantas y le había propuesto a los hacendados que hicieran lo propio. Por lo tanto, ya había mucho mango en Bolívar. Por lo tanto, creo que García Márquez se equivoca cuando dice que Bolívar no comió mango, porque un fruto tan sabroso, imagínate, no se lo iban a dar a probar a los que llegaban de fuera a ese lar, entre ellos el Libertador. Claro que sí, que Bolívar tuvo que haberse cansado de disfrutar del sabor del mango y de las variedades que ya había en Bolívar. Entonces, esto del amigo El Gabo, creo que fue a propósito para generar una discusión en torno a ese punto, partiendo de la premisa que él estaba escribiendo, había publicado El laberinto del Libertador, que es una obra que habla de esa situación calamitosa del Libertador, el Libertador y su laberinto. Pero también hay otros que dicen que el mango llega a Venezuela en 1860, y es porque están enterados de la plantación de algunos mangos en San Carlos de Cogede, en el año de 1860. Para aquel entonces las comunicaciones no eran muy fáciles, por lo tanto el que estaba en el occidente de Venezuela y conocía el mango allá pensaba que era la primera experiencia allá en el estado Cogede, porque no conocía la experiencia de Angostura. Una vez inclusive estoy dando una charla a unas candidatas al Miss Venezuela en Puerto Ordaz, de los estados surorientales y orientales de Venezuela, una charla patrocinada por el Calzado Lucci, y yo le dije a las muchachas, en la época en que Bolívar se casa allá en Madrid con su señora esposa, ella era una solterona, tenía 19 años, ellas dijeron, pero ¿cómo que una solterona? Sí, pero ella tenía 19 años. Pero lo que les quiero hacer saber es que para esa época en que Bolívar viene acá a Guayana, para ir de San Félix a Ciudad Bolívar había que estar muy enamorado o tener opción a una herencia, porque la gente no se desplazaba casi, las comunicaciones eran muy pocas. Esto lo digo para corroborar lo de que en San Carlos de pronto pensaron que el mango se dio por primera vez en Venezuela, en ese sitio. Sí, señor, y no solamente eso, sino que verdaderamente gustó tanto, fue una fruta que se hizo famosa y popular en el ambiente venezolano, que todos querían asumir que en su tierra, que en su estado era donde había nacido el mango, ¿no? Y ni siquiera sabían que eso venía de la India, ¿no? Esos son historias que nos vienen desde mucho antes de inclusive de la independencia, y que bueno, que hacen que verdaderamente nosotros seamos
¿verdad? Verdaderamente fervores adoradores del mango. Ahora, no es raro que pase así porque la mente humana es demasiado fantasiosa, porque el ser humano es creativo, es una persona que está propensa inclusive al ensueño, y tan es así que muchos dicen que Bolívar nació en Curiepe, y eso es de celebrarse porque eso genera una cantidad de leyendas que hacen grata el abordaje de un tema como el histórico. Sí, señor. Mira, el mango es una de las frutas nacionales que nunca faltan en la mesa venezolana. Y desde finales de abril hasta el mes de septiembre, cuando los frondosos árboles que dan el fruto finalmente sueltan toda su carga. Mira, fíjate tú que yo me recuerdo que cuando existió aquí Guasina, era una célebre cárcel. Sí, donde allá en Guayana, por cierto. Guayana, y donde los presos echaban su historia en muchos de los libros que hay de esa época, que ellos se alimentaron durante muchos años con esa fruta maravillosa que era el mango. ¿Por qué? Porque escaseaban los alimentos, pero siempre había el mango. Entonces, cuando no habían nada que comer, que darle a las personas que estaban allí privadas de libertad, entonces venían cargamentos de mango y todos allá comían mango, por lo menos saciaban el hambre. El aporte calórico, vitaminas y además de eso, carbohidrato legítimo, natural, no el carbohidrato procesado que inclusive dicen que puede propiciar la aparición de la diabetes. Sí, o diabetes. Las dos maneras de pronunciar son correctas. Sí, bueno, vamos a escuchar otro tema musical. Bueno, vamos a escuchar entonces con Francisco Pacheco, acompañado de los Tucucitos, entre gaitas y aguinaldos, para que verdaderamente podamos evocar las tradiciones auténticas venezolanas con nuestra música. Con ustedes, los Tucucitos. Bueno, señores, continuamos con ese tema tan sabroso como es el mango, ¿verdad? Cada año se realiza la Feria Nacional del Mango con el fin de exponer todos los mangos y los productos que puedan derivar de dicha fruta, ¿verdad? Existen una famosa venezolana que se llama Elien, que está siempre apegada a continuar la tradición del mango. Inclusive cuando ustedes llegan a Río Chico, ¿verdad?, logran ver un árbol grande construido por la mano del hombre, por supuesto, y tiene un mango arriba grandote, grande, que se ve desde muy lejos, un mango que verdaderamente simboliza de lo que se adora el mango en Venezuela. Sí, es una panacea para muchos pueblos. Sí, y bueno, y por supuesto que hace que verdaderamente nosotros le rindamos honores a esa fruta tan sabrosa como lo es el mango. Y bueno, y hablando de eso, es el mango exquisito y la gran variedad que existe. Recuerdo de niño que en la casa había una variedad de mango, bueno, como todos sabemos, el de bocado, que es todavía muy sabroso, y un sabor increíble, la manga de sabor a piña que tú estabas mencionando hace unos momentos. Era un mango grande, la pepa era muy plana y habían unos grandes con unos sabores como durazno. Y en fin, variedades bien ricos y jugosos, gracias a Dios por todas estas bendiciones, ¿verdad?, que nos ha dado a Venezuela de tener esa oportunidad de mantener frutos tan exquisitos y tan saludables como lo es el mango. Bueno, tú hiciste alusión a una canción y únicamente referiste el estribillo. Manguito de hacha, manguito de bocado, se le quita la concha y se come pelado. ¿Qué otra? Mira, el mango tiene muchas canciones en Venezuela. Muchas canciones. Sí, bueno, pero recordando nuestros autores y nuestros cantantes venezolanos, nos trae y nos llama la atención el que podamos mencionar aquí a Memo Morales. ¿Cómo le decían a Memo Morales? El gitano maracucho. El gitano maracucho, ¿verdad? Quien en vida era... Sí, porque en virtud de que él hizo ni se compra ni se vende, todo un acontecimiento musical que era
un tema en tiempo de paso doble con la orquesta de Billo Frometa. Fue tal el éxito que entonces el maestro Billo, que no se le escapaba una, empezó a componer temas en tiempo de paso doble para que los interpretara cuando formaba parte del staff de la orquesta el gitano Maracucho, y fueron muchos los pasodobles que llegó a imponer en el gusto musical del venezolano. Y nosotros los tucucitos aprovechamos al gitano Maracucho para grabar con él una canción que canta Memo Morales y los tucucitos, titulada El Colibrí. Algunas personas han llamado a la radio para solicitar una canción o para que les saludemos, y vamos a aprovechar esta oportunidad para que tú lo hagas, tú que lo conoces. Sí, porque verdaderamente ya hay dos llamadas que me coinciden en que quieren escuchar la canción El Colibrí, cantada por Memo Morales y los tucucitos. Yo quiero, si me lo permite la audiencia, saludar a dos jóvenes en Medellín, son mis hijos, Carlos Eduardo y Néstor Gabriel, y a otra hija que tengo en la ciudad más ecológica del continente, como lo es Curitiba, Oriana Liz, quienes están pendientes de este programa. Un saludo para ellos, y por supuesto a esa serie de amigos que con ellos se reúnen a escuchar este programa. Sí, señor, y con ustedes entonces Memo Morales con El Colibrí y los tucucitos. Bueno, señoras y señores, los tucucitos, continuamos y siempre permaneceremos en el ambiente musical venezolano hasta que Dios lo quiera, ¿verdad? Amén. Amén. Y bueno, así como estamos nosotros hoy en día manteniendo esta agrupación, los tucucitos, de niñas y niños, que hoy en día son niñas más que todo, y que cantamos en la Navidad venezolana. Ya en octubre comenzamos con toda esta temporada. Vamos entonces a despedir por el día de hoy a los tucucitos con este programa. Entonces, bueno, aquí le ha estado hablando Freddy Suárez, certificado de locución número 45.616, y por supuesto Carlos Alfredo, certificado 5.827, 24, perdonen el lapsus mentis, aclarando que esta edición de hoy de Tucuciando llegó tanto por Capital como por Arran, la radio del emprendedor, dirigida por Hilario Ruiz Lazo. Y que nosotros despedimos con una canción. ¿Qué te parece? Sí, sería muy bueno. Bueno, vamos a despedir entonces este programa de hoy con una canción de los tucucitos titulada Tucucito, Tucucito, con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, acompañando a esta belleza de niñas y niños de los tucucitos. Gracias por la atención prestada. Hasta el domingo que viene. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por arranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.